Momento de primera entrevista, ya está en la mesa Gerardo Caetano para hablar de los principales hechos políticos de los últimos días y también hacer una especie de balance de estos primeros meses de gobierno de Yamandu Orsi, ya que hoy estamos poniendo al aire nuestro último programa de este año, 2025, aquí en La Diaria Radio. Gerardo, bienvenido, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Realmente siento como un honor estar en el último programa previo a la temporada próxima. Estaba comentándoles, ha sido un año para ustedes, por lo menos visto desde afuera, realmente extraordinario. Y es solamente el preludio de lo que va a ser el próximo. Bueno, muchas gracias por eso, por ese optimismo y por además tus reiteradas presencias, porque yo te decía que revisando nuestros archivos, estuviste por acá el 29 de mayo, estuviste el 1 de septiembre y hoy te toca venir un 19 de diciembre. Podríamos decir que cada 3 meses Caetano está en la mañana de La Diaria. Es una buena rutina, es una buena rutina. Y la política y la vida, ¿no?, siguen pasando y arrojando nuevos hechos. Cuando estuviste el 29 de mayo, casi que una de las primeras frases que soltaste, que fue muy citada en aquel momento, fue textualmente: el gobierno no empezó bien. Cuando viniste el 1 de septiembre, también de arranque, dijiste: el gobierno globalmente ha mejorado. ¿Qué decís hoy? Que bueno, el gobierno ya pasó 9 meses, un año, y tiene que forjar un despegue. Los 5 años se van rápido y ese despegue requiere una inflexión de cambio, una activación transformadora, que no significan locas pasiones, sino que tal vez signifique, bueno, aprovechar bien esto que siempre es el fin de año y el comienzo de un año nuevo, que es un momento de balance. Uno llega muy cansado, eso es una tentación para aferrarse, pero también es una gran posibilidad como para, bueno, pensar las cosas de una manera más distinta, con mirada más larga. Y yo creo que si se hace eso, el gobierno requiere una inflexión transformadora. Algunas personas vinculadas al gobierno reconocen que todavía hay cosas por hacer, pero también señalan lo que sienten, que más que nada en algunos sectores, me animo a decir, de voto frente amplista, donde hay personas votantes del Frente Amplio, es algo así como cierta ansiedad. Por ejemplo, hace 3 meses entrevistamos al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, que reconoció que había una discusión sobre las velocidades de cambio y aclaró: las cosas no funcionan así en el Estado, no se resuelve todo de la noche a la mañana. Más recientemente, el sábado pasado, entrevistada por La Diaria para su edición del último fin de semana, la senadora Blanca Rodríguez se dirigió a esa población disconforme y le pidió que le dé un poco más de tiempo al gobierno, o un poco de tiempo. En su opinión, el gobierno no ha cometido ningún error fundamental. Y ayer acá entrevistamos a la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que también dijo algo parecido: para que aparezcan resultados se necesita un tiempo razonable. ¿Te parece atendible esta forma de encarar la discusión que algunos cuadros de gobierno, Parlamento, bueno, o ya de gestión, están haciendo? Bueno, me parece muy razonable, porque en puridad siempre la realidad se ve desde distintos lugares y es bueno que así sea. También es bueno compartir otras miradas, no hacer monolítica una mirada desde un lugar. Obviamente, desde el ejercicio del gobierno, las cosas se ven de otra manera, se ven distintos. Sin embargo, no hay que romper el vínculo con la sociedad y hay que tener como la prevención de romper cualquier burbuja o cualquier aislamiento respecto, bueno, a la sociedad, a los actores sociales, a los que más sufren, a las demandas más urgentes. ¿Por qué? Y bien, porque los ritmos también tienen que ver con eso, con, por ejemplo, los sentidos de urgencia que tienen algunos compatriotas que, bueno, que legítimamente transfirieron al gobierno expectativas transformadoras y que, bueno, tienen urgencias que también deben pesar en la mesa. Entonces, es muy bueno que se combinen miradas. Lo malo es cuando
bueno, una mirada tan legítima como es la mirada de quienes gobiernan, con todo lo que eso implica, con la responsabilidad bueno, de transformar, de impulsar, de conducir. Cuando una mirada se impone demasiado, bueno, es tiempo para cables a tierra que de alguna manera incorporen otras miradas, otros lugares desde donde se mira esta coyuntura. ¿Y dónde están esas fuentes que podrían generar ese punto de inflexión? Mira, para un partido de coalición como es el Frente Amplio, sobre todo desde el gobierno, no cabe duda de que hay una usina de militantes que siempre hay que tener en cuenta. Las derechas no requieren militantes, o por lo menos los militantes se activan en los periodos electorales. Una fuerza política como el Frente Amplio, casi desde su origen, combinación entre coalición y movimiento, tiene en los militantes una usina absolutamente clave que tiene que escuchar, no para hacer lo que esa usina quiera, sino para incorporar demandas, visiones, diagnósticos. Pero luego, obviamente, un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, tiene que recorrer el territorio. Para el Frente Amplio, recorrer el territorio para escuchar, y para escuchar no solo a los militantes, pero también a los militantes, para escuchar, y sobre todo para escuchar desde el territorio, que es una escucha distinta, fue muy, muy bueno, muy providencial. De modo que a un político, y sobre todo a un gobernante, lo que siempre le hace mal es encerrarse en el ministerio, en la casa de gobierno, en el parlamento. Eso le hace mal. ¿Y vos eso lo notás? ¿Entendés que este gobierno está teniendo ese problema? Yo creo que todos los gobiernos tienen por lo menos esa tentación. Ser político implica hacer muchas cosas, y muchas veces algo que es clave en la vida política, que es representar, y que hoy está, muy desafiado, como que queda de lado porque, bueno, hay que legislar, hay que fiscalizar, hay que debatir con quienes conducen. Muchas veces hay que consolidar, los desafíos al partido de gobierno en función de las demandas externas. Bien, pero hay que siempre equilibrar. Siempre equilibrar. La tarea de representar, la tarea de vincularse, de no perder nunca el vínculo, un vínculo privilegiado con los militantes, pero también, que no son militantes, con quienes más sufren, quienes más demandan. Y muchas veces aquellos cuya voz se escucha menos. Entonces, esa idea de estar cerca de esa gente, yo creo que le debe dar al gobierno algo que a los gobiernos uruguayos les cuesta, que es el sentido de urgencia. Yo cuando veo los problemas que tiene el Uruguay, no puedo sino incorporar sentidos de urgencia. A mí a veces me resulta muy importante recorrer el territorio. Ponerme en vínculo con, barrios marginales, la gente que sufre, estar muy atento a la gente que vive en la calle, estar muy atento a los que más sufren, niños, niñas y adolescentes en el país, estar más atento con ciertas deficiencias. Por supuesto, esa atención no debe omitir lo que se está haciendo bien, no debe omitir los balances positivos, pero, sobre todo, repito, para un gobierno de izquierda, es un acicate para incorporar esos sentidos de urgencia. Y es como que en todo balance hay aspectos positivos, claro, pero tiendo a pensar más en las demandas. ¿Por qué? Y bien, porque pienso que en Uruguay hay como una pulsión a la visión de autosatisfacción, a la visión excepcionalista que lleva al acomodamiento. Y cuando uno se pone del lado de aquellos que más necesitan y que necesitan de manera más urgente,
Bien, el sentido del tiempo se vuelve distinto. Cuando desde el gobierno se explica que no es tan sencillo generar cambios rápidos, una de las cosas que se marcan, o diría yo, dos cosas que en general se reiteran en esa especie de búsqueda de una explicación o de una justificación a los tiempos de trabajo y de concreción del gobierno, son, por un lado, la falta de mayorías parlamentarias en una de las cámaras, la Cámara de Representantes, y por otro, la situación fiscal heredada y el hecho de que recién a partir del 1 de enero próximo el gobierno podrá desarrollar acciones basado en un presupuesto diseñado justamente por sus equipos políticos y aprobado en el Parlamento recientemente. ¿Te parecen atendibles esas dos explicaciones o esos dos elementos? No, por supuesto, me parecen muy atendibles. Más aún, diría que el gobierno no ha ido a fondo en, digamos, en la descripción de esas limitaciones. Durante un cierto momento pareció como que, digamos, la consigna del gobierno es no hagan olas. Eviten las denuncias, eviten cualquier situación de disrupción. Y yo lo entiendo. Había que crear un clima de avenimiento. Bien, pero del mismo modo que hay que crear un clima de avenimiento, no hay que perder de vista que las cosas tienen que ser persuasivas y nada hay más persuasivo que hablar de lo concreto. Y, por ejemplo, había situaciones que eran heredadas que no por aquello de la herencia maldita, que fue tan excesivamente referido en el periodo anterior y que terminó siendo como una especie de clave para escapar a la realidad, sin entrar en eso, bueno, explicar. Si un ministerio tiene un porcentaje enorme de su presupuesto del 2025 ejecutado por el gobierno anterior, no hay que naturalizar eso. No hay que decir que eso, bueno, forma parte de las prácticas políticas uruguayas de siempre. No. Hay que decir, miren, me están limitando para hacer. ¿Ahí te referís a algún caso concreto, específico? Bueno, creo, por ejemplo, que el ejemplo más efectivo, lo he escuchado por muchos lugares, es el Ministerio de Educación y Cultura. En el Ministerio de Educación y Cultura, el nivel de sobreejecución, el nivel de anticipación de la ejecución 2025 fue desmesurado. Y eso, repito, no hay que naturalizarlo, no hay que naturalizarlo. La, digamos, iniciativa política que tomó el gobierno a partir del 22 de octubre, cuando reunió en una misma mesa al presidente Orsi, al secretario de la presidencia Sánchez y al prosecretario Jorge Díaz, y planteó que se proponía rescindir el contrato con Cardama para la construcción de dos buques patrulleros oceánicos, contrato firmado por el gobierno anterior. ¿No es un intento por desarrollar una acción política que recoja algo de lo que vos recién marcabas como, digamos, un reflejo que no había tenido en sus primeros meses la gestión? Por supuesto, por supuesto. Ahí tú identificas un hito que generó una respuesta desproporcionada y habría que preguntar por qué, pero que revelaba eso de que, bueno, el partido necesitaba una inflexión, ahí podría haber primado la idea de no hagan olas, dejemos pasar. Y yo creo que no, que esas cosas no hay que dejarlas pasar. Y creo que eso, lejos de configurar disrupción, de alguna manera genera convicción, genera la convicción de que, bueno, no estamos, digamos, inventando una realidad paralela para que las cosas fluyan, sino que las cosas tienen que fluir desde la verdad. Desde la verdad. Y a veces para, digamos, rascar hasta la verdad, y bueno, hay que ir al conflicto. Yo creo que la política, el símil futbolístico es
un futbolista necesita jugar con las dos piernas. Si solo juega con una pierna, va a tener problemas. Tiene que jugar con las dos piernas. Me parece formidable que se apueste a la concertación, que se apueste a la asociación, que no se demonice al adversario. Creo que en eso ha habido un cambio muy favorable por parte del Poder Ejecutivo, y muy favorable. Veo un clima distinto al que veíamos, no en el periodo de gobierno, no en el año electoral, en el periodo de gobierno anterior, donde, digamos, la actitud del gobierno anterior fue una actitud muy demonizadora de la oposición. Acá veo un cambio de actitud muy positivo, pero eso tiene que combinarse con cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas, y el hecho de avanzar en el diagnóstico implica, muchas veces avanzar en la verdad. Yo te mencionaba recién la presencia de Orsi en esa recordada conferencia de prensa, presencia que por otra parte fue cuestionada por la oposición. Orsi ha tenido y tiene hasta hoy una frecuencia de comparecencias públicas ante los medios, a mi criterio, alta. No tengo la estadística para comparar con otros presidentes, pero me parece que es algo que surge claramente cuando uno repasa los medios y la agenda día a día. Y me consta que vos recientemente, porque lo dijiste en una entrevista en TV Ciudad, has hecho críticas a la forma como se comunica o se ha comunicado en muchas de esas instancias el presidente de la República. ¿Por qué? Yo lo conozco a Yamandú, lo estimo, hemos hablado muchas veces. Y yo siempre le decía lo mismo, antes que fuera presidente. Después nos hemos visto muy poco, y forma parte razonable. Hay que jugar con las dos piernas. Un jugador completo tiene que jugar con las dos piernas. Y a Yamandú hay una pierna menos hábil que la otra. ¿Cuál es? La izquierda. Es derecho, Yamandú. Y esto, ojo, se puede interpretar de muchas maneras, pero no lo voy a sobreinterpretar. Sí, claro, yo me quedé pensando después de escuchar tu respuesta. Yamandú es más proclive a concertar, incluso a veces hasta el paroxismo de evitar el conflicto, y le cuesta más, confrontar, marcar rumbo. Pero además, Yamandú está hablando demasiado. Yo coincido contigo. Y no está siendo cuidado lo suficiente, en el sentido de que a veces de manera demasiado cotidiana, se permite juicios que no están suficientemente elaborados o afirmados, y que dan señales. ¿Y esa factura a quién se la pasás cuando decís no está siendo cuidado lo suficiente en un equipo presidencial o en el equipo de la presidencia de la República? ¿Dónde debería estar el trabajo o quiénes deberían hacer ese trabajo de cuidado del presidente? No solamente los periodistas, a quienes conozco y son muy buenos, ¿no? También el núcleo político que lo rodea. Yo creo que el presidente necesita mucha discusión política. Y sobre todo necesita mucha gente que le diga cosas que no quiere escuchar. La verdad que muchas veces lamento tener que ser quien dice cosas que el presidente no quiere escuchar, pero casi que hasta lo hago como una contribución, no al presidente o a su partido de gobierno, no, lo hago una contribución para el país. Hay ciertas declaraciones del presidente que le han hecho mal a él y al gobierno y al país. ¿Cuáles específicamente? Por ejemplo, la visión sobre lo que está pasando en Venezuela respecto a que mientras no hubiera bombas atómicas, la cosa era tranquila. O la referencia a Bukele. El intento de explicar lo inexplicable, como fue la visita secreta al presidente de la
Suprema Corte de Justicia. Ahí quiero poner un punto, porque una cosa son los errores que se puedan cometer hablando, eventualmente, errores discursivos. Él habló de tropiezos porque todo esto generó incluso una reflexión propia en un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing de Orsi, donde reafirmó que él seguirá actuando como viene actuando. Pero otra cosa son los hechos políticos generados, no ya discursos. El suceso que vos referías, de la entrega de una carpeta con una serie de diagnósticos sobre la salud de militares que están presos en mano al presidente de la Suprema Corte de Justicia, o el intento de entregar, porque en realidad John Pérez respondió que no debía ser la Suprema Corte la que recibiera eso. Eso fue un hecho político, ¿no? Se sabe que ese documento provino de las Fuerzas Armadas, de Sanidad Militar, pasó por la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, llegó a manos del presidente y el presidente explicó que no por preocupación personal, sino por responsabilidad institucional entendió que debía entregarlo o intentar entregarlo al presidente de la Suprema Corte. ¿Qué pasó en el medio? ¿Faltó asesoramiento? ¿Faltó tomarse el tiempo de dejar eso en un cajón y evaluar cómo seguir? Porque eso ya no es un error discursivo. Esa es una decisión política tomada. Exactamente, exactamente. Y vamos a eso. Muchas veces se habla de errores comunicacionales cuando en realidad son hechos políticos cargados de significación controvertida. No creo que al presidente le falte asesoramiento para ver qué hacer con un documento de esa naturaleza. Me parece muy extraño, realmente muy extraño, que el vínculo entre el comandante en jefe del ejército, nada menos que sobre ese tema, haya sido ese, una carta cerrada que le da a la ministra Lasso y que ésta le entrega al presidente y que luego para saber lo que hay que hacer, hable con el presidente de la Suprema Corte. Estoy seguro que asesoramiento tiene y del mejor. Como prosecretario tiene a uno de los abogados más eminentes del Uruguay. O sea, lo que quiero decir, y muchas veces, cuando el presidente habla, está generando hechos políticos. Y acá generó un hecho político muy grave, muy grave. En donde cualquier reflexión profunda lo hubiera debido llevar a, buscar otros caminos. Familiares salió de una manera correctísima, pero además, por ejemplo, yo me he enterado de ciertas cosas, como por ejemplo, hay resoluciones del Ministerio de Defensa de comienzos de diciembre, un poquito después de que se supo esto, que están ordenando, firmado por Sandra Lasso, ordenando algo que la sociedad viene demandando. Y digo la sociedad porque tiene que ver con... la idea de que se le reclame a los comandantes de las tres fuerzas y a inteligencia militar información para la Institución Nacional de Derechos Humanos que tiene el cometido de ir hasta el fondo hacia perspectivas de verdad. No es la orden que debiera haber estado, pero es algo muy importante. ¿Tú te has enterado de eso? ¿Por qué no se ha comunicado como se debería haber comunicado? Y bueno, porque parece como que, aun cuando se actúa bien, como es en ese caso, falta convicción para asumir que eso es lo que hay que hacer. A propósito de cosas que sí se hicieron o que desde el gobierno se destacan como logros, con mayor o menor notoriedad. Me interesa ahora pasar al haber, si se quiere, ¿no? Ayer estuvo aquí la vicepresidenta y habló de lo que significó la aprobación de un proyecto de ley de presupuesto sin que de antemano eso estuviera garantizado por la falta de mayorías de la que ya hablamos. Ese proyecto de ley, aclaro o agrego yo, incluso introduce cambios impositivos, que era algo que no estaba tan claro, por lo menos según lo que se había dicho en la campaña electoral. Se puede sumar también el acuerdo que se consiguió más a mitad de año, sobre la mitad del año con el Congreso de Intendentes, que generó cierta armonía en el vínculo con el segundo nivel en términos ejecutivos de gobierno. Cuestiones más puntuales que el Parlamento despachó
en los primeros meses de gestión, la situación del CASMU, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, normas que a veces se asocian a cierta concepción de los derechos en clave progresista, de izquierda, como la que legalizó la eutanasia, y después otras cuestiones que están por fuera del Parlamento, por ejemplo, las decisiones que se tomaron con respecto al abastecimiento de agua potable, dejando de lado otra iniciativa del gobierno anterior, como el proyecto Neptuno. Ayer se hablaba de la aplicación del bono escolar, se podría agregar el plan de movilidad metropolitana, que en términos de inversiones de lo más ambicioso que el gobierno ha presentado. ¿Qué te deja todo eso que estoy enumerando? Y podríamos seguir planteando que en una dimensión muy importante de la política, de la que estábamos hablando, que es la disputa de la agenda, que pasa por la comunicación, pero pasa también por la representación, por el vínculo con los militantes, hay un debe que no es responsabilidad solamente de aquellos que asesoran en la parte de comunicación. No, es un debe de reflexión. Por ejemplo, no puede ser que en un área tan sensible como es el área de la medicina pública, en donde se ha hecho tanto y tan bien, y en donde allí ha tenido un rol muy relevante el doctor Danza, no puede ser que se haya cometido el error de procedimiento que finalmente terminó de concentrar la preocupación sobre ese ámbito cuando se estaba haciendo mucho y bien. Ha habido un gran cambio ahí. ¿En la gestión de ACE? Por supuesto. Y no puede ser que la gestión de ACE haya estado como desmerecida en la figura de nada menos que su presidente, que es un gran médico y que ha sido un impulsor realmente extraordinario, no el único, pero de un cambio real que se ve en cosas muy concretas en un área tan sensible como la salud pública y sobre todo la salud destinada a quienes menos tienen. No puede ser que eso haya estado opacado por lo que objetivamente era un error. Objetivamente era un error que terminó haciendo después de un litigio medio absurdo, lo que debió haber sido el comienzo, terminó siendo algo tardío y mal hecho. Vos decís, ahí aludís a la renuncia de Danza a sus trabajos en la salud privada. Pero por supuesto. ¿Y eso qué es lo que requiere? Y requiere que un gobierno tenga espacios de discusión política. Lo que el presidente expresa tiene que ser el reflejo de algo que los presidentes muchas veces no hacen, demandados muchas veces por el hecho de cumplir estar, no sé qué, que es discutir de política. Discutir de política. Muchas veces a los gobiernos, aunque suene rarísimo, les falta esos espacios. Y por cierto, en esos espacios, tú puedes tener lo que en todo gobierno abunda, que son los yes man, los que están para lavar, los que dicen que sí a todo. Podríamos darle muchas calificaciones. No, requiere voces críticas, que es donde florece la buena política. Y hablando de las críticas, ¿por qué te gusta decir oposiciones o en este momento preferís hablar de oposiciones y no de oposición? Bien, porque creo que es una descripción de la realidad. Cuando yo veo al Partido Nacional, por ejemplo, que es un partido que tiene una perspectiva de homogeneización porque tiene un liderazgo que hoy no está ejerciendo, pero que es un liderazgo fuerte, consolidado, como el de la calle de Pou, uno podría estar tentado de decir, acá hay una oposición. Y sin embargo, si uno recorre al Partido Nacional, ve que hay distintas actitudes en el Parlamento, hay distintas actitudes en el territorio. El escenario de los intendentes es un escenario variopinto. Yo he mencionado al intendente de Paysandú y al intendente de Florida como dos intendentes que tienen matices importantes y dos intendentes que están haciendo política.
cuando yo he visto los líderes, bueno, se perfila básicamente la mirada en el directorio, en Delgado o en quien de alguna manera lidera un espacio que es un espacio, bueno, donde se ha optado por un estilo agraviante de hacer la política como es García. Y sin embargo no se ve a Lema, que está haciendo otro camino muy interesante, y que yo creo que bien, que es una figura ascendente. Cuando se ve el Partido Colorado, bien, ahí he tenido una gran decepción. Uno como que quería ver, tal vez el quería pesó más que el ver, pero quería ver que todo eso estridente, con mucho ruido, que no parece demasiado consistente que ve en Ojeda, bueno, tal vez en una edad ya más balanceada, como la edad que tiene Pedro Bordaberry, había decantado y le daba un perfil distinto. Bueno, he visto de alguna manera con dolor y con repudio, las dos cosas, el proyecto de ley que Bordaberry acaba de perfilar, en donde, bueno, por suerte, contra la opinión de sectores juveniles del Partido Colorado, que advierten que desde una tradición como la del vallismo, bueno, tener una actitud de negación a la justicia y a la verdad y ponerse del lado de ver, digamos, el horror de los victimarios y la necesidad de verdad, justicia y reparación, el proyecto de Pedro Bordaberry para prisión domiciliaria, lo veo como un grave error, sobre todo en su trayectoria, cuando él, digamos, él ha dado muchas señales respecto a que no es el hijo del dictador, que es otra cosa. Él ha mejorado el espacio del apellido Bordaberry en la política uruguaya y se lo ha ganado, bien, pero tenía que dar un paso más y tenía que, de alguna manera, distanciarse de esto. Podría haber dado una gran contribución. La verdad que su proyecto, que es profundamente equívoco, justamente no da la talla en el sentido de diferenciarse de eso que lamentablemente... Y eso está también en las formas. No habla de terrorismo de Estado. No habla con nombre propio de lo que significa el abismo de la desaparición forzada. No se hace cargo de este grito de las víctimas, cuando en cualquiera es valioso, pero en él sería muy valioso. Entonces, yo te digo, en el Partido Colorado, que tenía esa perspectiva de matiz, bueno, hemos ido para atrás. Ya que estamos hablando de los partidos de la oposición, ayer hubo una reunión que desde 3 de los partidos de oposición, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que son los que participaron, se ha presentado como un hito, porque se la define como la primera reunión de coordinación política de los partidos que se asocian al lema Coalición Republicana, la primera reunión de coordinación política por fuera del ámbito parlamentario, donde ya tienen instancias de coordinación, aunque después no siempre votan armónicamente. Esa es otra historia. ¿Qué importancia le das a esta reunión foto que se generó ayer? Y la importancia que tiene. Yo creo que, se diga o no se diga, hay como un reconocimiento tácito de que el proyecto fusionista de crear un partido, Coalición Republicana, es un proyecto muerto. Es un proyecto que no prospera. Ha habido señales muy fuertes dentro de los dos grandes partidos, como diciendo, ese camino no. Y eso ha estado en el Partido Colorado y ha estado en el Partido Nacional. Y quien recorre el territorio advertirá la fuerza de ese veto a hacer desaparecer 200 años de historia del país,
a buscar por la vía de crear un espacio electoral, bueno, la diversidad que existe y que, bueno, hacerla desaparecer como si fuera magia, genera problemas. Bárbaro, los partidos menores han actuado de manera distinta, los partidos menores de la coalición de gobierno anterior. Yo creo que ha estado más acertado Cabildo Abierto. Los socios menores de una coalición de gobierno generalmente sufren, y eso se ha visto en la campaña electoral. Sufren ante el protagonismo excesivo de los partidos mayores. Bien, eso genera una demanda de cambio. Bueno, el Partido Independiente se quedó en el mismo lugar, como si no hubiera pasado nada. Yo creo que eso no es buena cosa. Me imagino ya el núcleo de independientes, de miembros del Partido Independiente, es reducido, se viene reduciendo, pero sus señales políticas son paupérrimas. En Cabildo Abierto, bueno, estamos en el proceso de un partido muy cascoteado, muy golpeado, que tiene problemas de identidad, se ha dividido mucho, hay un gran signo de interrogación, pero por lo menos se está intentando otra cosa. Y ha dicho algo bastante razonable. ¿Quién ha dicho que es natural que una coalición de gobierno en la oposición siga siendo coalición? ¿Quién lo ha dicho? ¿Y cómo se ha probado? Incluso si recorremos la actuación parlamentaria, que es muy interesante, porque uno diría, bueno, el Uruguay tiene un espacio de competencia política en dos grandes espacios. El Frente Amplio contra todos los que rajen y algunos terceros más bien marginales. Bueno, eso se va a mantener tal cual en el Parlamento. Bueno, no, la realidad no ha sido esa. Y hemos tenido un Parlamento en donde el espacio de la negociación política ha ido bastante más allá de lo previsto. La discusión del presupuesto lo pone de relieve y otras cosas lo ponen de relieve. Entonces, forzar eso me parece que es equívoco. Los socios menores tienen desafíos de identidad. El Partido Independiente y el Partido Cabildo Abierto tienen desafíos de identidad. Tienen que hacer algo para seguir sobreviviendo. ¿Y el Partido Colorado? Porque en ese esquema de eventual fusión hay quienes dicen, en general los sectores colorados más críticos, que como en los últimos 20 años el Partido Nacional ha votado tremendamente más, también podría ocurrir que quedara muy subsumido si hubiera un esquema de conformación única, siendo una identidad histórica. ¿Entendés que corre ese riesgo también? Por supuesto. El Partido Colorado, Gucho Ferreira decía con ese humor y con esa chispa, en el Uruguay hay un solo partido, que es el Partido Nacional. Porque el Frente Amplio es una coalición y el Partido Colorado es el nombre que los uruguayos le dan al gobierno. Bárbaro. Una chispa impresionante. Pero era así. Era así. El tema es que ya pasaron 20 años sin el Partido Colorado en el gobierno. Claro. Un partido con vocación de gobierno, bueno, en los últimos 20 años es un tercero lejos de la disputa central. Es un furgón de cola. Y por otra parte, perdiendo algunos de sus marcos de identidad. ¿Dónde está el vallismo? ¿Dónde está el vallismo? Sanguinetti, el expresidente, cuando habla, que la verdad es que en los últimos años ha recuperado presencia en la agenda. Hace 2 días festejó por adelantado su cumpleaños y reunió al presidente de la República y a líderes de todos los sectores, todos los partidos, por supuesto que también del Frente Amplio. Siempre cuando habla se posiciona en un lugar de representante del vallismo. ¿Te convence esa identificación? Sanguinetti es un fenómeno realmente impresionante de la vida política. Yo tengo una muy buena relación con él, más allá de diferencias muy grandes en algunos aspectos. Y él sabe muy bien que él es mucho más colorado que vallista. Mucho más colorado que vallista. ¿Dónde está la diferencia? En tantas cosas, hoy sobre todo, pero
digamos, si uno recorre el vallismo, uno ve que el vallismo, bueno, recuperaba unas señas de transformación que, bueno, que hoy cuesta mucho encontrar en el Partido Colorado. Me acuerdo un diputado que fue diputado en el Partido Colorado y hoy es diputado del Frente Amplio, que en las conversaciones decía: a mí me llaman sobre todo los empresarios, nunca me llaman los dirigentes sindicales. Y ahí hay un problema con mi identidad. Porque a don Pepe lo llamaban los dirigentes sindicales. Y don Pepe tenía, y el vallismo, el primer vallismo, tenía un vínculo mucho más cercano con los dirigentes sindicales que con los dirigentes empresariales que lo demonizaban. Los tiempos han cambiado, pero si bien en algunas sintonías se ve, en otras esta tercería distante de la disputa del gobierno, de la conducción del gobierno, bueno, es algo que al Partido Colorado lo desafía en términos de identidad. No tanto al Partido Nacional, porque el Partido Nacional es como, bueno, no ha tenido ese vínculo histórico con el gobierno. En realidad, han sido pocos los momentos contemporáneos en donde el Partido Nacional ha sido el hegemón de gobierno. Generalmente tiene una cultura de oposición, pero hoy no hay que ser augur para decir que quien va a disputar en esa lógica binaria la presidencia de la República en el 2029 va a ser un blanco nacionalista y va a ser seguramente Lacalle Pou. Entonces, Ojeda puede hacer lo que quiera, pero si no logra competir con esa imagen, el Partido Colorado tiene problemas de identidad. Tiene problemas de identidad. Y el Partido Nacional también los tiene a su modo, porque el Partido Nacional siempre fueron dos alas. Siempre fueron dos alas. Y acá se ha monolitizado. Y para competir mejor necesita dos alas, y tiene una sola. Se le podrá dar, tiene una sola. Y los partidos necesitan expresar una sensibilidad diferente. En el Partido Colorado, bueno, Bordaberry no es Ojeda. Claro, volvemos a lo que hablábamos tiene que dar señales de que no es lo mismo, de que es distinto. Y la verdad que con este proyecto más bien da señales contrarias a las que uno supondría que vigorizarían más al gobierno. Porque, seamos claros, Pedro Bordaberry no vino a la política para ser senador. Su ambición es otra. Fue 2 veces ya candidato a la presidencia de la República. Exacto. Hemos hablado mucho de la realidad uruguaya. Me interesa ahora desde Uruguay mirar algunos acontecimientos mundiales, regionales. Para empezar, uno bien cercano. Ayer, una vez más, se pateó la pelota para adelante en esto del proceso de más de 2 décadas ya de discutir o ir hacia un acuerdo, entre otras cosas comercial, entre el Mercosur y la Unión Europea. Parecía que eso se firmaba el sábado. No será posible y habrá que ver si se puede firmar en enero, porque no hay que descartar que en ese mes que aparentemente desde Europa se pidió como extensión de plazo puedan surgir nuevas diferencias, a la luz de todas las que ya han surgido durante más de 2 décadas. ¿Qué sentiste cuando ayer te llegó esa noticia? Vos que los temas de inserción internacional también te tienen siempre muy pendiente. Bueno, una gran desazón que sin embargo no era inesperada. Si uno ve estas últimas décadas, uno ve identificado a los grandes perdedores en Europa. Si uno ve los grandes actores, bueno, el gran perdedor en las últimas décadas ha sido Europa. Y en este contexto, bueno, he trabajado mucho sobre la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur. Bien, tú piensas que la postergación es una postergación de una postergación de una postergación. El acuerdo en principio del capítulo comercial ya estaba en el 2019. Gobernaba todavía Tabaré Vázquez y Macri en la Argentina. Después, el año pasado, en diciembre, con mucha estridencia, se firmó de nuevo acá. Hoy se necesita un mes más. Con seguridad algo se va a firmar, pero bueno, los europeos no están advirtiendo que
se están quedando solos y no están advirtiendo el nuevo escenario en donde, bueno, el trumpismo 2.0 no es una buena noticia para Europa. No es una buena noticia para Europa. Basta leer el documento de seguridad nacional para ver la visión que tiene el trumpismo 2.0, pero basta ver cómo actúa Trump, un día sí, otro también. Tiene problemas con China, tiene problemas con Rusia, bueno, problema, guerra. Parece muy claro que la Unión Europea está llegando al momento de las decisiones y que esta es una decisión cantada. Yo pienso que finalmente la va a tomar, pero un acuerdo que se ha postergado por más de 25 años está hablando de un actor que está perdiendo solidez y que amenaza con volverse un actor con una configuración interna muy distinta. Estados Unidos y el gobierno de Trump, en su lógica mundial, apuesta a una América Latina dominada por fuerzas de ultraderecha, pero también a una Europa dominada por fuerzas de ultraderecha. Incluso utilizan un nuevo concepto que es suzerania, por oposición a soberanía, que es la relación entre el amo y el vasallo. Siempre ha sido así respecto a América Latina, pero con Europa es complicado. Y eso nos da un poco la mirada. En América Latina, y yo lamento particularmente, en América Latina estamos viviendo un proceso lamentablemente conocido, que es, bueno, están avanzando las ultraderechas. ¿Qué sentiste el domingo pasado? Ya que te estoy pidiendo opiniones sobre noticias bien recientes, cuando otra vez, a través de los medios, del teléfono, como haya sido, viste que Kast había ganado por goleada, 60-40, casi un balotaje en Chile. Sentí muchas cosas, una gran desazón, que 52 años después del pinochetismo, retorna por una mayoría fortísima un neopinochetista de nuevo signo, con una configuración política que, bueno, que no augura nada bueno para Chile. En Chile, cuando se cumplió el cincuentenario digamos, del golpe del 73, bueno, las encuestas revelaban que el nunca más dictadura se había quebrado y que no había un consenso de nunca más. Y que quienes hacían una lectura benévola de Pinochet eran la mayoría. Eran la mayoría. Bueno, no hay que digamos, sorprenderse que gane Kast y que gane por esa magnitud. Pero también está hablando de los errores garrafales de la izquierda, de cómo, digamos, el eje democracia-dictadura que marcó la historia chilena desde el fin del pinochetismo hasta acá, bueno, se ha quebrado. Y hoy el eje que refiere a la política uruguaya, a la política chilena, es otro. Y esto está pasando en buena parte de América Latina. En buena parte de América Latina. Quiero cerrar con el siguiente tema, ya que estamos hablando de América Latina. En esta América Latina que ve cómo Estados Unidos desempolva la doctrina Monroe y mira de nuevo con mucha decisión a este lugar. Lo que está ocurriendo en el entorno de Venezuela o con Venezuela es la principal luz de alarma en esta América Latina, que tiene como uno de sus bloques regionales al Mercosur, que está en plenas negociaciones para ver si cierra un acuerdo con la Unión Europea. Uno ve que todo el tiempo en esas tensiones aparece el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, como alguien con capacidad de articular, hablando con Meloni, hablando con Trump. Estoy poniendo ejemplos que hacen a problemas distintos, pero en definitiva, y para cerrar, ¿qué es para esta América Latina la figura de Lula hoy? Bueno, es digamos, algo absolutamente fundamental, es un patrimonio formidable, pero ahí está el problema de los grandes líderes. Europa se quedó sin grandes líderes. Hoy, cuando tú ves a Europa, algo que salta de inmediato es ¿dónde están los líderes? ¿Dónde están las grandes figuras que marcaron la historia europea en los últimos 50, 60 años? No hay grandes líderes. Merz no es líder, Macron tiene una capacidad de liderazgo muy... En América Latina, bueno, el problema es dónde están los líderes. Quien ve
los retos que hoy está viviendo América Latina, esperaría que, bueno, actitudes como las que estamos viendo en el Caribe por parte de una superpotencia que del modo más alevoso está violando un día y otro, no solamente el derecho internacional, sino los derechos, los sustentos de la OEA, el derecho interamericano, lo viola de la manera más flagrante. Y frente a eso, ¿cuál es la voz que se siente? Bueno, se siente la voz de Petro, pero Petro tiene problemas. Incluso esos problemas se van a ver el año próximo cuando haya elecciones en Colombia. Petro, sus declaraciones tienen un rumbo, pero tienen inestabilidad, no generan. Lula es alguien que es un negociador, él fue sindicalista en su juventud, o sea, él está en las conversaciones, no es alguien que tira piedras desde un lado, no, él está en las grandes conversaciones. Pero advirtámoslo, el consenso de Brasilia desapareció en menos de unos meses, porque Chile ya no está, Colombia ya no va a estar, y España, y Uruguay. Y Uruguay habría que preguntarse si alguna vez estuvo, porque el consenso de Brasilia tenía una firmeza en algunos temas internacionales que el gobierno uruguayo no tuvo. Entonces, ahí hay un problema. Ahora, diciendo que Lula es el gran patrimonio histórico que tiene América Latina hoy, hay que recordar, de cara a las elecciones brasileñas del próximo año, que Lula tiene 80 años. Y que América Latina es pródiga en ejemplos respecto a que los liderazgos encarnados finalmente terminan teniendo un gran problema de sucesión. Y bien, no puede trasladarse la suerte de un país continente como Brasil, y menos de un continente, a figuras de esa magnitud que siempre son indispensables, pero que bueno, que como todas las personas son mortales. Entonces, Lula es demasiado imprescindible, y un problema que estamos viendo en muchas sociedades es la falta de liderazgos. ¿Cómo se construyen liderazgos en esta sociedad nueva? Es un problema que en América Latina y en Europa rompe los ojos. Y bien, el Uruguay es un buen ejemplo de ello. Por eso, en un contexto tan desafiante como el actual, esa ausencia de liderazgos, la lógica de la política exterior de un país no es solo sobrevivir. Tiene que proyectarse con otros a generar un contexto exterior distinto. Gerardo Caetano, muchísimas gracias por la visita, la tercera visita en este ciclo a la mañana de la diaria, y bueno, ya queda comprometida la cuarta por allá por febrero, marzo, cuando se pueda. Por supuesto, después del balance de las vacaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima.